el doctor Raúl Miranda Arza, es psicoanalista didacta de APM, es psiquiatra, es terapeuta de pareja, terapeuta sexual, es editor permanente de la página web de la asociación, es conferencista, ha publicado diversos trabajos en diferentes revistas como autor y como coautor. Le doy la palabra. Muchas gracias, Omar. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a la invitación. Me dejé seducir muy fácil porque este es un tema que en verdad es apasionante, así que cuando me lo propusieron, pues no pude decir que no. Y yo quisiera empezar platicando con ustedes de que esta presentación tiene como dos propósitos de fondo. El primero es compartir con ustedes mi visión de lo que sería el campo del psicoanálisis y las neurociencias, que son dos disciplinas que estudian a veces pareciera que estudian lo mismo, o sea, el mismo objeto de estudio que es la mente humana, y que tienen muchas similitudes, pero no es exactamente lo mismo. O sea, las neurociencias tienen su propia metodología y el psicoanálisis tiene su propio objeto de estudio y su propia metodología, y entonces pueden hacer un diálogo, pero no son lo mismo. Entonces yo quisiera que tuvieran esto como fondo como una idea de fondo para esta presentación. Y en esta presentación yo lo que quisiera es como seguir los pasos de Freud a través de cómo va elaborando sus esquemas. Desde, bueno, Freud indudablemente, su inicio es que él fue un neurólogo investigador inicialmente, histólogo, y posteriormente un neurólogo clínico, y finalmente él se convierte en psicoanalista. Entonces, el propósito de este trabajo es seguir esos pasos de Freud, de cómo a partir de su formación como neurólogo fue deviniendo el investigador clínico y posteriormente como psicoanalista, ¿no? Y ese es pues nuestro legado y es lo que yo quisiera ilustrar con ustedes en este trabajo. Miren, las neurociencias, bueno, la neurología tiene como metodología fundamental, o dos de sus metodologías fundamentales, es el estudio de la imagen de las estructuras, con diferentes técnicas, ¿no? Desde las autopsias, de ver cómo era el cerebro, luego, según la tecnología fue dando, los rayos X, luego las nuevas tecnologías de imagen, como son la tomografía, la resonancia magnética, etcétera, ¿no? Y otra de las metodologías fundamentales de la neurología es estudiar la funcionalidad o la interacción funcional de las diferentes áreas, ¿no? Esto lo hacen por ejemplo, con el electroencefalograma, y algo que ya mencionaban hace un momento es estudiar cómo cuando hay una lesión en un área específica, cuáles son las funciones que se alteran o las funciones cómo se expresa, ¿no? Y miren, aquí tenemos Freud. En su primer trabajo, en sus primeros años como neurólogo, trabajó como histólogo, ¿sí? Él trabajó, por ejemplo, en la tinción de la neurona, ¿no? Y estableciendo el mapeo de las vías internas del cerebro. Aquí tenemos uno de sus dibujos. Este es un dibujo de Freud hecho a mano, porque pues antes no teníamos ni fotografía ni nada, ¿no? Había el microscopio, pero no había otros elementos. Y entonces aquí es la anatomía del nervio acústico en 1886.
Este es un dibujo, o sea, en las tinciones de oro que se utilizaba, quedaba como un masacote, ¿no? Y entonces una de las técnicas que se utilizaba para poder visualizar mejor era utilizar preparaciones de feto humano. Y entonces aquí lo que vemos es el nervio acústico de un feto dibujado por Freud, o sea, no es una fotografía, sino es una copia a mano de lo que sería el nervio. Entonces, eso fue su primera fase, y así dibujó las neuronas, dibujó esto, en fin. Tiene un trabajo de imagen histológica verdaderamente muy rico. Aquí nada más les voy a presentar esta imagen. Y aquí les voy a presentar otra imagen de cómo a partir de estos dibujos empieza la abstracción. En las preparaciones histológicas no se podían apreciar. Este es el esquema del origen del nervio acústico con sus 3 ramas y sus 3 núcleos que van a dar al núcleo de la corteza, que sería lo que está allá arriba, sus núcleos de relevo, que aparecerían como empalmados en una presentación histológica, pero que entonces con la abstracción se puede ir visualizando la funcionalidad y la conexión de cada nervio. Desde luego que Freud, él fue uno de los pioneros, y él empezó a estudiar cómo se conectaban unas neuronas con otras. Antes de que les pusiera el nombre de sinapsis, Freud ya había propuesto que a la sinapsis se le pusiera placa de contacto o barrera de contacto, ¿no? Y él estudió el arco reflejo. Y aquí vemos representados 2 neuronas, ¿no? O 3 neuronas, una neurona perceptiva o aferente, una neurona integradora y una neurona eferente. Aquí tenemos un esquema muy clásico, que es un esquema que él utilizó en su trabajo sobre las afasias. Había una gran discusión que sigue hasta ahora. Bueno, hasta ahora yo creo que ya se ha ido como entendiendo mejor, pero había la teoría de que o el cerebro funcionaba por áreas específicas o funcionaba como un todo. Hoy, bueno, sabemos que hay algunas partes del cerebro que funcionan con funciones específicas, pero que al final de la historia todo esto funciona como una integración completa, ¿no? Entonces, aquí es la teoría de Wernicke, ¿no? En donde cómo era la afasia. Ahí hay un estímulo aferente, que era un estímulo acústico, llegaba a la área perceptiva del cerebro, de la corteza cerebral, luego pasaba a la área motora y de ahí pasaba a la palabra. Este es un diagrama, ya como ustedes ven, sin ninguna referencia anatómica de cómo podrían interrumpirse de diferentes, este esquema anterior, en diferentes lugares se podría interrumpir y daba los diferentes tipos de afasia. Recuerden que uno de los primeros trabajos de Freud fue trabajar sobre la afasia, ¿no? Otro de los trabajos de Freud es cómo se transmitía el estímulo cerebral. Y acuérdense que él trabajaba mucho sobre las vías directas y luego cómo se derivaba o hacían las vías indirectas, ¿no? Y aquí vemos cómo él pensaba las vías directas, ¿verdad? Y luego cómo se desviaban y se creaba una vía indirecta que llegaba al mismo fin. Y aquí empezamos a ver cómo se va complejizando. Este es un esquema de 1891 en donde él trabajó mucho sobre las afasias, y yo creo que este esquema es
como muy interesante y muy importante para entender lo que es el psicoanálisis actual. Aquí vemos diferentes áreas, ¿no? Aquí están las diferentes áreas con los nombres originales que Freud le puso en alemán, y aquí vamos a traducirlo. Aquí hay un campo auditivo visual, que él, aquí como ustedes ven ya no hay una referencia anatómica, sino nada más áreas funcionales. Y entonces él reconocía un campo auditivo visual, un campo motor que tenía dos espacios, el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, y otras áreas, la área visual, y una de estas dividida en lo que luego sería consciente e inconsciente, que era lo simbólico y lo no simbólico. Pero lo más interesante de todo es que la parte más importante es la parte central, porque era la parte asociativa, era la parte donde el cerebro funcionaba como un todo, donde todos estos estímulos aportaban y de ahí salía la funcionalidad. Miren, aquí tenemos un esquema muy interesante en donde este esquema representa cómo funcionaba la represión. Y en este esquema, él representa ya no neuronas, ni tampoco áreas anatómicas. Aquí en estos cuadritos, en estas bolitas negras, él representa las ideas conscientes, y en las bolitas blancas, las ideas inconscientes. Y entonces, ya en vez de neuronas, ahora con los mismos elementos esquemáticos, estamos pensando en cómo se asocian las ideas. Y aquí este es un esquema donde él representa cómo funciona la represión y cómo hay asociación entre ideas conscientes e ideas inconscientes. Aquí tenemos otro esquema que es también muy rico, en donde él nos dice de qué se nutren las fantasías. Las fantasías es un conglomerado ahora de ideas, ¿no? Esto que nos va previslumbrando lo que sería la interpretación de los sueños, la configuración de la narrativa de los sueños, ¿no? Y entonces él nos dice que las fantasías se nutren de la historia de los padres, de lo vivenciado, como de percepciones, lo visto, lo oído, lo vivido, y finalmente de algo que sigue siendo controvertido, que es la historia de los ancestros. ¿De acuerdo? Esto es algo que es un poquito controversial siempre en psicoanálisis, la parte de la historia de la humanidad como una cuestión ontológica y como el aporte, ¿no? Pero lo que sí es indudable es que las fantasías es un conglomerado de los otros elementos que sí se pueden reconocer. Y aquí tenemos un esquema, yo creo que central, que es el esquema de 1891 de las afasias, representando lo que es la palabra. El concepto de palabra. ¿Cómo se forma? Se forma de varios componentes, ¿no? La palabra tiene una representación escrita, tiene una representación motora, tiene una representación fónica o de voz, y además se asocia con los objetos en tanto sus componentes visuales, táctiles, auditivos y yo creo que conceptuales, ¿no? Aquí es como fíjense, esto es como algo muy vislumbrante en cuanto ahora lo que es toda esta teoría de la deconstrucción, ¿no? Aquí vemos cómo la palabra no es un ente monolítico, sino es un ente que tiene muchos componentes, y en psicoanálisis vamos a ver cómo cada componente nos va a llevar por una serie de asociaciones. Así que entonces la palabra, que es con lo que nosotros trabajamos, tendrá una
una red hacia el objeto real y una red hacia todas las asociaciones que se integran, primero como cosas perceptuales, y que todas ellas van dejando una huella a través de la historia, y que van engramándose en el lenguaje, ¿no? O sea, van dejando una huella que tiene componentes motores, afectivos y conceptuales. Aquí tenemos otro esquema también ya muy interesante, en donde aquí ya Freud ya es psicoanalista, ¿no? Aquí ya Freud ya no tiene ninguna relación con esquemas neuroanatómicos, sino aquí ya trabaja estrictamente con las ideas y con las palabras, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se asocian las palabras, ¿no? Cómo se parten las palabras en sus componentes, y entonces tenemos aquí como señor, her y her está asociado, Eli está asociado con Eli, Bo está asociado en las tres estas palabras, los contenidos también se asocian con los contenidos, entonces las palabras se asocian, ya sea por consonancia, por los sonidos, por la asociación figurable y también por el significado. Y aquí se ilustra todas esas posibilidades, quedando un esquema más o menos así. Otros esquemas así muy importantes es los esquemas presentados en la interpretación de los sueños. Si ustedes recuerdan el esquema simple del arco reflejo, aquí está un poquito más elaborado, ¿no? Tenemos un extremo de percepción que él le pone W, y tenemos un extremo motor que él le pone M, ¿sí? Y el estímulo va de la percepción al extremo motor, con diferentes transcripciones o diferentes pasos a través de diferentes transformaciones, hasta llegar al extremo motor, que es una respuesta. Él trabaja mucho con esas transcripciones de memoria, y aquí tenemos un segundo esquema de Freud, ¿no? Este mismo esquema, pero ahora con varios filtros de memoria. Y yo, por ejemplo, aquí quisiera que ustedes pensaran que estos filtros de memoria no son como archivos muertos, sino que hoy sabemos que la evocación es un proceso vivo, activo y actual, en donde cada evocación es una construcción en el momento. Estas huellas mnémicas o de memoria, podríamos pensar, por ejemplo, en una memoria de percepción corporal, ¿no? Y luego una memoria acústica, con otro lenguaje y con una transcripción, donde se tiene que transcribir de un tipo de lenguaje a otro lenguaje completamente diferente, y luego de la transcripción emocional a la transcripción ya del lenguaje. Y en cada uno de estos va llevando una transcripción, y además van quedando algunos remanentes. Digamos, no sé si ustedes, yo esto lo puedo ilustrar con este juego que todo el mundo alguna vez ha jugado de, a ver, dígalo con gestos, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a jugar a caras y gestos. Y entonces, ¿cómo decimos algo solamente sin lenguaje, sino nada más con caras y gestos? Y otro lenguaje que también es maravilloso es, por ejemplo, el lenguaje de la música. El lenguaje de la música, que es directamente emocional. No sé si ustedes han tenido alguna vez la inquietud de poner una película sin la banda sonora, y es otra cosa diferente. Bueno, háganme cuenta que esos ER podrían ser esos niveles de lenguaje, ¿no? Y luego, el último esquema de esta serie es donde él empieza a hablar
algunos autores piensan que esta cuestión de los lugares, aunque Freud la dejó un poquito atrás, nunca pudo dejarla del todo. Entonces siempre estaba tratando de imaginar un aparato mental como con una cierta geografía, ¿no? Y entonces aquí es la primera vez en donde él empieza, a esquematizar la famosa primera tópica, en donde él ya pone las áreas desde lo perceptual a lo motor y con dos áreas, una inconsciente y otra preconsciente, y la área motora, la área completamente consciente, ¿no? Miren, este es un esquema que nos dibuja cómo funciona la memoria en base a las investigaciones actuales, ¿no? Entonces tenemos un estímulo y esto toca los órganos sensoriales, ¿no? Igual que como Freud lo decía, viene una percepción. Luego tenemos tres tipos de memoria. Una memoria, digamos, eléctrica, que trabaja de 1 milisegundo al segundo, que es una memoria estrictamente sensorial. Luego una memoria a corto plazo, que es una memoria bioquímica. Y finalmente una memoria a largo plazo, que ya es una memoria estructural, ¿no? Estas memorias, digamos, los estímulos que van pasando es la huella o la duración de la huella que va quedando, ¿no? Y podemos o regresarnos y entonces esto pasa al olvido, o podemos hacer una repetición y una evocación, que es el trabajo de reconstruir la percepción. No es una percepción que se recoja o que se vuelva a traer, sino es una percepción que se reconstruye en el momento de la evocación. Y aquí tenemos el esquema de Freud, ahora con este esquema de lo que es los resultados de la memoria moderna. Y esta memoria a largo plazo, a su vez, tiene dos ramas, ¿no? Que ustedes ya, si entran en la literatura, se van a familiarizar como una memoria explícita o narrativa que va asociada necesariamente al lenguaje, y una memoria implícita no narrativa, es prelenguaje. Esta memoria implícita no narrativa tiene dos áreas. Una área operativa, que son los aprendizajes corporales, como aprender a manejar, ¿no? Como aprender a hacer el amor, etcétera, ¿no? Y el condicionamiento emocional, que son respuestas emotivas aprendidas, pero que no pasan por el lenguaje. Y esto nos deja estas dos expresiones, que son un efecto como de impronta y el reflejo condicionado. Por otro lado, cuando ya la memoria se une a la palabra, entonces, por un lado, serán los episodios biográficos, en donde uno cuenta su historia, y aquí viene la parte narrativa, la parte con la que trabaja el analista, y la semántica, es decir, todo lo que es la memoria atada a palabras, atada a conceptos. Aunque sabemos que esto es un esquema nada más, como les dijera, didáctico, porque las dos, nosotros sabemos, los analistas, que estas dos van de la mano, ¿no? Aquí tenemos otro esquema, en donde ya no hay ninguna referencia anatómica y seguimos ocupando los mismos elementos, ¿no? O sea, este esquema, ¿qué quiere decir? Miren, en este esquema, Freud representa al individuo en relación con otros individuos. Aquí está el individuo, está el yo, que tiene por un lado un yo ideal y un objeto, y aquí abajo representa otros individuos con otro yo ideal, objeto. Pero cuando todos se alinean, entonces viene y habla de la psicología del grupo, la psicología de las masas.
y todos referentes a un objeto exterior. Como ustedes ven aquí en este esquema, ya no hay ninguna referencia a cosas anatómicas, hay una referencia ya a dinámicas, ya ni siquiera son referencias a procesos individuales, sino que ahora son a procesos que pueden externalizarse entre el sujeto y el otro, entre el sujeto y los demás, ¿no? Este es uno de los penúltimos, esquemas de Freud, en donde él vuelve a tratar de esquematizar lo que para él era el aparato mental, ¿no? Y esto pues semeja un poquito todavía alguna referencia anatómica, ¿no? Aquí yo creo que hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, ustedes verán allá a donde dice acust, que es la parte acústica, que es como un sombrerito, en donde él, para él era muy importante cómo se adquiere la palabra, ¿no? Y las dos instancias importantísimas de Freud, que era el yo y el ello, lo que ya hemos visto, que es el polo de la percepción en su parte preconsciente y consciente, y luego lo que es la parte de la represión de las ideas y la represión de algunos contenidos mentales. Aquí tenemos el último esquema de Freud, ya sin ninguna referencia anatómica, en donde están jugándose estas estructuras o elementos que él había ido describiendo a lo largo de toda su obra, que son los lugares, el lugar de la percepción, que es el sistema consciente, el lugar del preconsciente y el lugar del inconsciente. Él le da un espacio muy grande al yo, aunque luego en su texto él dice que el ello, aquí como él lo dibuja, se quedó chico y que debería de dar un espacio mucho mayor, y como ustedes lo ven, está abierto, ya no está cerrado, abierto hacia abajo, y hay algo, hay una nueva estructura que es el super yo, en vez de la parte acústica, ¿no? Aquí ya lo sustituye, la parte acústica la sustituye ya por el super yo, ya como una estructura funcional, ya propia de la estructura que nosotros conocemos, y la parte de lo reprimido. Aquí hay un intento de correlacionar, ¿verdad?, las estructuras anatómicas con este esquema, y como ustedes ven, aquí podremos nosotros poner básicamente la parte de la represión y la parte de lo consciente en la parte de la corteza frontal, la parte del ello en el sistema límbico y los núcleos subcorticales, y el yo, pues aquí está representado en todo el córtex posterior, pero yo creo que esto sería como un funcionamiento del córtex completo en su funcionamiento ahora, porque ahora lo representan como si fuera, no sé si ustedes han visto cómo funcionan o cómo funcionaban, ya no sé, las fotocopiadoras, cómo empieza, ¿no? Y entonces se supone que en un momento dado el funcionamiento que se ha descrito ya más recientemente es que hay como una especie de barrido, y entonces a partir de ahí ya son las expresiones de la corteza, ¿no? Y aquí les voy a mostrar algunos esquemas ahora ya de los nuevos estudios, bueno, ya no tan nuevos, ya esto ya tiene bastante tiempo, de cómo son las vías de los manejos de los afectos, ¿no? Por un lado, tenemos un estímulo cualquiera, aquí trabajamos los estímulos emocionales, que van al extremo sensorial, perceptivo, hacen un primer relevo en uno de los núcleos subcorticales, que es el tálamo, y en una primera instancia van directamente a una estructura que es la amígdala, que es como un regulador afectivo, ¿no? Ahí se regulan los afectos. Al mismo tiempo, el estímulo llega a la corteza sensorial, pasa luego a la corteza motora, viene también a integrar la parte de la amígdala y viene la respuesta emocional.
Evidentemente la vía inferior es inmediata y la vía superior toma unos milisegundos más que la primera, ¿no? Aquí vemos también representado cómo se manejan las angustias o el miedo, ¿verdad? Referido a la amígdala. Además, también funciona como un reservorio de memoria, ¿no? Entonces, cuando viene un estímulo, se compara con todas las memorias que habíamos dicho, y entonces a partir de ahí se activan los sistemas emocionales. Y entonces, cuando por la vía larga, cuando estimulamos la parte sensorial, fíjense cómo ahora está describiéndose que hay una corteza de asociación. Si recordamos aquel primer esquema de Freud, donde lo importante era lo central, no tanto las partes de funciones específicas, sino lo central, aquí están representadas. Viene la corteza sensorial, que tiene una función específica, y luego pasa a áreas de corteza de asociación, que son unimodal y polimodal, pero que son de integración de todas las percepciones. Y esto nos da, entre comillas, la construcción de cómo conocemos al objeto. Entonces, el objeto, ¿cómo lo conocemos? A través de las percepciones, otra vez, ¿no? Del oído, lo visto, lo vivenciado, ¿sí? Y entonces, así es como nosotros construimos las características del objeto. Y luego acá tenemos otra estructura, que es el hipocampo. Y el hipocampo es donde vamos a acumular las memorias de en qué circunstancias o contextos tuvimos la vivencia del encuentro con el objeto. Y también ese va a ser un lugar de memoria. De manera que entonces el objeto, por un lado, va a tener sus características de vivencia perceptual. Por otro lado, a nivel de la corteza va a tener una representación conceptual o una representación palabra. Y a nivel del hipocampo se le va a agregar el contexto en donde vivenciamos el encuentro con el objeto. Aquí les represento las conexiones de la amígdala, ¿no? Como ustedes ven, es una conexión muy compleja, porque es un centro de integración afectiva, y por supuesto que tiene conexiones pues con la mayoría de las estructuras cerebrales, ¿no? Con el tallo cerebral, con el hipocampo, bueno, aquí lo pueden leer, ¿no? Con la corteza prefrontal, etcétera, que es lo que nos va a dar la multisemántica que nosotros en análisis encontramos a partir de la narrativa de las palabras, ¿no? Fíjense, aquí quiero yo mostrarles algo que es más novedoso, ¿no? Que es la red espejo. Algunos de ustedes habrán escuchado que hay ahora una tercera tópica, o que se está postulando un inconsciente no reprimido, o algunas funciones que nunca fueron conscientes. Bueno, entre otras, hay las que están las que están las que están por esta vía de la red espejo, ¿no? La red espejo son una serie de neuronas que funcionan en automático ante fundamentalmente algunos estímulos, ¿no? Entre otros muy específicos, es ante los rostros en su sentido emocional, y ante el movimiento de los otros, digamos, como anticipando sus intenciones y anticipando su intención, como pensando que el otro tiene una mente, postulando que el semejante tiene también un proceso mental, y entonces esto nos permite tener como una lectura inmediata de sus propósitos o de sus intenciones emocionales o mentales, ¿no? Y esto es algo como automático, que no pasa por el consciente de manera inmediata, sino que es como un saber que es como secundariamente consciente, ¿no? Es decir, pasa por la vía corta y hay una reacción, y luego por la vía larga
la corteza da cuenta de este proceso, ¿no? Y entonces viene un estímulo, otra vez pasa por un núcleo subcortical, y entonces aquí se integra entre la amígdala y una parte de la corteza cerebral, ¿no? Que son estos aspectos, ¿sí? Donde se integra en parte de la corteza frontal, donde tomamos conciencia, pero lo fundamental ocurre en estas otras partes de la corteza, ¿no? Por ejemplo, ¿esto cómo se descubrió? Esto lo descubre un investigador cuando ve que él estudiaba monitos, ¿no? Y entonces él ve que cuando un monito se le daba un alimento, el otro parecía como que lo disfrutaba igual. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y entonces aquí es como nosotros podemos descubrir algunas experiencias vicariantes, ¿no? Cuando nosotros vemos sufrir a otro, se activan las mismas áreas cerebrales que le están estimulando al otro, y entonces nosotros tenemos experiencias de dolor semejantes a cuando vemos a alguien que lo tortura. Igualmente con la parte sexual, si una persona, digamos, ¿por qué es tan, una de las razones por qué la pornografía tiene tanto clientela? Pues es porque nos activa las mismas estructuras cerebrales que quien lo está actuando, nada más con estarlo viendo, ¿no? Y entonces nos deriva un placer semejante. Miren, aquí por ejemplo tenemos ya con estos estudios de imagen, cómo se estimulan algunas áreas. Por ejemplo, cuando nosotros vemos palabras, esa es la área de asociación de la palabra vista, la palabra escuchada en el lóbulo parietal, y cuando nosotros hablamos, que es la área motora de la corteza cerebral. Y aquí les pongo un poquito de énfasis, porque como vemos en estos esquemas de Freud, desde las afasias, cómo le puso tanto énfasis a la construcción de la palabra y cómo tiene mucha relación con lo escuchado, porque nuestra vía de entrada de la palabra es la vía auditiva, ¿no? Entonces, aún el fundamento neuronal para la comunicación entre dos individuos a nivel de empatía, a nivel de palabra, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Tanto quien manda un mensaje como quien lo recibe deben de compartir un significado, ¿sí? Si no se comparte el significado, ahí se rompe la palabra, que es lo que nosotros trabajamos todo el tiempo en nuestros, en el setting terapéutico, donde hay mucho ruido y entonces la persona no escucha lo que se le dice o no percibe lo que es, sino que hay una distorsión enorme, ¿no? El lenguaje no solo es describir, sino que abarca el lenguaje figurativo, es decir, no solamente tiene que ver con conceptos, como veíamos antes. Antes del lenguaje hay otras maneras de comunicación que son preverbales, ¿no? Entonces nosotros tenemos que descifrar lo que significa una sonrisa, lo que significa un ceño, lo que significa un movimiento corporal. Entonces, cuando decimos comprender a otro, no solamente es escuchar lo que dice, sino también tener un contacto con lo que emocionalmente transmite. Y esto está fundamentado en estas vías subcorticales. Bueno, aquí es como les digo que cómo se hace esta lectura, ¿no? ¿Quieren verla? Esta no se las voy a leer. La parte inferior del lóbulo frontal tiene propiedades de neuronas espejo, que no solamente son para el reconocimiento de los movimientos, sino para comprender las intenciones, ¿no? Es cuando a nosotros nos dicen, yo siempre platico un chiste que a mí me encanta, ¿no? Que son dos hippies, y entonces están los dos, y entonces ella le dice a él, oye, pero a ver, dime, ¿de veras me amas? Y el otro reflexiona 2 segundos y dice, claro, yo amo a todo el mundo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es una intención verdadera, no?
esa intención la leemos, nosotros sabemos leer las intenciones del otro. Una regulación hacia abajo de la corteza no modula la actividad de las neuronas espejo. Esto es característico de los procesos automáticos y por lo tanto inconscientes. Una característica de estas neuronas es la congruencia entre las propiedades visuales y motoras, donde hay una integración. Y una neurona que se activa con la ejecución de una acción determinada también se activa al observar dicha acción realizada por otro individuo. Es decir, cuando nosotros vemos, este es el aprendizaje por moldeamiento, que yo creo que esto es algo muy importante en análisis, ¿no? En análisis ahora sabemos que aquella intención del analista como una tabula rasa es prácticamente imposible, ¿no? Porque nosotros somos un estímulo para nuestro analizando. Y entonces cuando el analizando escucha nuestro tono de voz, siente nuestra respiración aunque esté en el diván, él va a tener algunas lecturas y va incluso a poder leer nuestras intenciones, nuestros pensamientos. No es de sorprenderse por estas... Y miren, finalmente, para ir terminando, digamos, haciendo una recopilación, Freud, cuando pasa de neurólogo a psicoanalista, pasa porque él se enfrenta a la situación fundamentalmente de la histeria, ¿no? Su maestro Charcot le plantea, oye, a ver, haz una diferenciación. Él estaba viendo los síntomas conversivos, ¿no? Y entonces se encuentran con el asunto de que las pacientes histéricas no tenían una lesión anatomofuncional, ¿no? Y entonces le pide a Freud, oye, pues a ver, haz un estudio neurológico de las diferencias, aunque Charcot sí pensaba que al final del tiempo sí había y tenía que documentarse una lesión neurológica, ¿no? Y entonces Freud hace un trabajo en donde él hace una diferenciación entre las lesiones neuroanatómicas de los pacientes, por así decirlo, neurológicos verdaderos, y los pacientes con trastornos conversivos, ¿no? Y entonces ahí es donde él se convierte en analista, porque en vez de que hubiera una diferenciación o una lesión a nivel neuroanatómico funcional, hay una segmentación o un aislamiento de ideas, y las ideas daban procesos funcionales diferenciados como es la histeria, ¿no? Y cuando él se propone a estudiar cuáles eran esas ideas en conflicto, bueno, pues se encuentra esto, ¿no? Al adoptar una actitud de escucha e interrogar los síntomas de sus enfermos, Freud encuentra que siempre se relacionaban con sus sueños y específicamente con los acontecimientos de la vida sexual. Y entonces él postula, ¿no? Inicialmente, que bueno, que los enfermos de histeria estaban enfermos de la memoria, que eran recuerdos traumáticos que tenían, que entonces hacían que esas ideas se aislaran, entraran en conflicto y derivaban en síntomas funcionales. Sus pacientes le relataban escenas fundamentalmente de seducción por sus padres, siendo niñas de 4 a 5 años. Y esto entonces le lleva a postular experiencias de seducción tempranas, vividas activa o pasivamente, y eran la causa de las neurosis, tanto obsesiva como histérica respectivamente. Posteriormente, ¿verdad? Bueno, aquí él sigue diciendo que las vivencias sexuales infantiles son la condición para la predisposición de la histeria y que a veces no se manifiesta de manera inmediata, sino que al principio permanecen ineficientes y solo van a cobrar eficiencia después de la pubertad. En los casos más graves, los síntomas empiezan a los 8 años y las vivencias se pueden remontar hasta el 3º o 4º. Aquí Freud pensaba que el problema era fundamentalmente de memorias, ¿no? O sea, habla de las transcripciones en la memoria y la represión específicamente sobre recuerdos de vivencias sexuales. Entonces, para él, junto con Breuer,
pensaba que los histéricos padecían de reminiscencias, problemas de la memoria, ¿no? Y por conflictos sexuales que a veces ya reprimidos, entonces eran desconocidos o eran, no eran conscientes para el propio paciente, ¿no? Hasta que el 21 de septiembre le dice a su confidente Fliss: ya no creo en mi neurótica, ¿no? Todos los casos obligaban a atribuir casos perversos al padre, y esto era no fácil de quedar. Y entonces él empieza a postular que no es reminiscencias, sino son el construir fantasías, como veíamos en el esquema de las fantasías, en donde ahora no solamente eran recuerdos, sino era la construcción o el tener fantasías construidas que fueran como patogénicas. Entonces, así abandona el trauma como etiología, como una vivencia real, empieza a ser sustituida por la teoría de la fantasía como agente etiológico, y posteriormente ya él va a incorporar esta parte que yo les digo como de vivencias corporales. Entonces es cuando incluye que las memorias en relación a las vivencias corporales que él ahora va a tener en un corpus teórico que se llama la teoría de las zonas erógenas y el desarrollo de la pulsión sexual, ahí es donde él va a describir en este momento su teoría de la etiología de las neurosis, específicamente de la Entonces, bueno, queda abierta la posible explicación de qué son las fantasías. Fíjense, y ya para terminar, un par de diapositivas más, ¿no? Entonces, la famosa Gestalt que nosotros hablamos es una construcción de la visión del mundo. Es decir, el ser humano no tiene la posibilidad de tener una percepción del mundo directa, sino tiene nada más una interpretación del mundo a través de sus percepciones y una construcción de una interpretación del mundo, en donde está incluida la imagen de él y la imagen de los otros, y se alimenta de esto. Entonces tenemos la representación de sí mismo y la representación de los otros, ¿no? Y esto es lo que es muy importante para el paradigma del psicoanálisis actual. El setting del psicoanálisis actual es una co-construcción del setting analítico, en donde están en juego todas estas cosas, donde en el espacio intersubjetivo se da la transferencia y la contratransferencia, basado en la historia y en la construcción anterior, tanto del analista como del paciente, de sus objetos internos. Pues muchas gracias.